Ella lo confundió con un simple barista, pero no esperaba que fuera su jefe millonario, y él se enamoró perdidamente. Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Que disfrutes la historia. Si existiera un premio para la persona más torpe en las oficinas corporativas, Elise Carter sin duda sería una de las finalistas. Y todo comenzó por un café, pero no cualquier café, un café con mucha espuma, porque según ella, la espuma era la parte más importante del café. Era el abrazo cálido del día, la nube esponjosa de motivación, la única razón por la que todavía no había gritado a la impresora de la empresa. Y, como si la mañana no fuera ya lo suficientemente caótica, tenía exactamente 15 minutos para terminar un informe antes de que su jefa la fulminara con la mirada. Así fue como Elise entró corriendo a la cafetería de la empresa, sin aliento, despeinada y cargando 3 carpetas, una tableta y un celular que no dejaba de sonar. Necesitaba un café para sobrevivir el día. Fue entonces cuando vio a un hombre alto, con pantalón de mezclilla y camisa blanca, parado junto al mostrador con un vaso de café en la mano. Ah, un novato. No lo pensó 2 veces. Oiga, joven, ¿me puede preparar un café? Pero que tenga mucha espuma. Así nivel puede servir de almohada. El hombre giró el rostro hacia ella, frunciendo el ceño. Y ahí fue cuando Elise cometió el primer error del día. Porque el aprendiz nuevo no era lo que ella pensaba. Primero, no se veía perdido como los nuevos empleados. Segundo, tenía un rostro que fácilmente podría estar en la portada de una revista de empresarios exitosos. Y tercero, claramente se estaba divirtiendo. En mucha espuma, entendido. ¿Alguna otra petición? ¿Quiere que escriba su nombre en la taza? ¿O quizá un unicornio para combinar con su humor matutino? Elise entrecerró los ojos. Oh, así que tenemos a un comediante aquí. Prefiero barista talentoso. No le prestó atención al tono sarcástico. Estaba demasiado ocupada escribiendo frenéticamente en su computadora mientras intentaba no entrar en pánico. El hombre desapareció por unos minutos y, cuando regresó, le entregó un vaso de café. Lo tomó sin mirar y dio un sorbo. Entonces, abrió los ojos de golpe. ¿Qué es esto? Él cruzó los brazos conteniendo la risa. Café. Con espuma extra. Esto tiene más espuma que café. Bueno, usted pidió mucha espuma, solo seguí sus indicaciones. Levantó el vaso, indignada. Pedí espuma, no un colchón de aire dentro de la taza. Él se encogió de hombros. Tal vez la próxima vez deba ser más específica. Y tal vez usted debería aprender a hacer café correctamente. O tal vez usted debería aprender a pedir sin parecer que está a punto de explotar. Ella resopló. Está bien, lo haré yo misma. Tomó la cafetera, pero en el proceso tiró azúcar en la barra, casi resbala y todavía se golpeó la cabeza con una repisa. El hombre soltó una carcajada baja. Debería trabajar en un circo. Ella lo fulminó con la mirada. Mire, usted es nuevo aquí, así que le daré un consejo. Si quiere durar en este trabajo, tiene que aprender a hacer café. Ah, ¿sí? ¿Ahora soy su aprendiz de barista? Sí, primera lección, elija un buen grano. Nada de esas mezclas que saben a carbón. Segunda, no exagere con la espuma. Y tercera, y más importante, lo miró fijamente, seria. Hay que ponerle amor al proceso. Él arqueó una ceja. ¿Y si no tengo amor para dar? Bueno, eso explica muchas cosas. Él sonrió, negando con la cabeza. Diría que habla demasiado, pero debo admitir que esto se está poniendo interesante. Antes de que Elise pudiera responder, uno de los asistentes de la empresa entró corriendo a la cafetería. Señor Salvatore. Ella abrió los ojos con sorpresa. ¿Señor qué? El asistente se acercó, sin notar la expresión de pánico en el rostro de Elise. ¿Desea subir ahora, señor? Todos lo están esperando en la sala de juntas. El barista novato le lanzó una mirada divertida a Elise antes de responder. Sí, voy en camino. Elise, en cambio, estaba teniendo un colapso mental. Porque en ese momento comprendió el enorme error que acababa de cometer. Él no era un barista novato, era Gabriel Salvatore, el CEO multimillonario de la empresa, el hombre al que le había dado órdenes, criticado su café y tratado de enseñarle cómo hacer espuma. El hombre que ahora la miraba con una sonrisa maliciosa, claramente planeando su venganza. Ella tragó en seco. Usted es, él sonrió de lado, ¿el hombre que recordará esta conversación por el resto de su vida? Sí, y luego salió tranquilamente. Elise quería evaporarse, o mejor aún, viajar en el tiempo y darse una bofetada antes de abrir la boca. Pero como eso no era posible, hizo lo único que pudo en ese momento. Golpeó su frente contra la mesa y murmuró.
Estoy en problemas. Después de pasar el resto del día tratando de evitar a Gabriel, Elise finalmente creyó que había escapado de lo peor. Hasta que a las 3 de la tarde recibió un correo misterioso. Reunión a las 15. Preséntate. ¿El remitente? Gabriel Salvatore. Elise sintió que el alma se le salía del cuerpo. ¿Qué era esto? ¿Una invitación a su ejecución? Pensó en huir del país, pero como tenía que pagar la renta, respiró hondo y fue a la sala de reuniones. Al entrar, notó que todos los jefes estaban ahí, y en la cabecera de la mesa estaba él. Gabriel la miró con diversión. Elise Carter, la maestra de la espuma, quiso desaparecer, pero Gabriel no se detuvo. Así que ya que te gusta tanto enseñar, tengo noticias para ti. Abrió los ojos con sorpresa. ¿Noticias? Él se inclinó en su silla, sonriendo. A partir de ahora serás mi asistente personal. Parpadeó, aturdida. Perdón, ¿qué? Él sonrió. Considéralo un desafío, o un castigo. Depende del punto de vista. El cerebro de Elise dejó de funcionar. ¿Esto es en serio? Muy en serio. Y así Elise entendió que su pesadilla personal apenas comenzaba. Estaba a 3 segundos de un ataque de pánico. Sus ojos se fijaron en Gabriel Salvatore, quien la miraba como un depredador divirtiéndose con su presa. El multimillonario CEO, al que había confundido con un barista, mandado a traer café y criticado por su falta de talento como barista, ahora era su jefe directo. Y en ese momento supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Sintió las piernas temblorosas y consideró desmayarse dramáticamente para evitar el desastre. Pero entonces se dio cuenta de que Gabriel probablemente se divertiría con eso, y no iba a darle ese gusto. Huir tampoco era una opción. Solo había pagado la renta hasta fin de mes, y, a menos que encontrara una segunda profesión vendiendo pulseras en la playa, necesitaba ese trabajo. Así que tragó su nerviosismo y forzó una sonrisa. ¿Asistente personal? ¿Incluye algún beneficio? ¿Seguro médico? ¿Unas vacaciones en Maldivas? Gabriel sonrió de lado, claramente disfrutando su reacción. Ganas la oportunidad de aprender del mejor. Ella resopló. Qué afortunada soy. Me alegra que lo veas así. Ahora, siéntate. Se dejó caer en la silla y fingió que no estaba temblando por dentro. Los otros ejecutivos miraban todo con curiosidad, lo que era aún peor, porque Elise estaba segura de que en sus mentes ya se preguntaban por qué Gabriel estaba perdiendo el tiempo con ella, pero la verdad era que ni ella lo sabía. Así que su plan era sobrevivir y salir de ahí sin desmayarse de la vergüenza. La reunión comenzó, lo que significaba que Elise tenía dos opciones: fingir que entendía los gráficos y tablas que estaban presentando. 2. Evitar la mirada de Gabriel el mayor tiempo posible. Eligió la segunda opción, o al menos lo intentó, porque cada 5 minutos él se encargaba de mirarla con esa sonrisita provocadora. Y eso la ponía tan incómoda que su cerebro dejó de funcionar. No entendía nada de lo que decían. Alguien habló de un contrato millonario, otro mencionó una alianza internacional, y Elise solo pensaba en cómo había acabado ahí, hasta que Gabriel interrumpió la reunión. Elise, ¿qué opinas de esto? El silencio llenó la sala. Sintió todas las miradas voltearse hacia ella. Genial. Contuvo la respiración. ¿Opinar de qué? ¿En qué parte de la reunión estaban? Dejó de prestar atención en cuanto Gabriel empezó a mirarla como si tuviera un plan secreto para destruir su sanidad mental. Ahora tenía que improvisar. Se acomodó en la silla y cruzó los brazos, fingiendo una actitud profesional. Bueno, claramente necesitamos analizar la situación estratégicamente. Todos asintieron lentamente. Gabriel arqueó una ceja, curioso. ¿Y cómo exactamente haríamos eso? No tenía idea. Pero ya estaba demasiado comprometida con la mentira como para rendirse ahora. Señaló los gráficos en la pantalla. Bueno, los números muestran que hay un patrón de crecimiento aquí, ¿cierto? Gabriel asintió, esperando. Ella tragó saliva. Lo que significa que debemos seguir creciendo. Silencio. Hasta que uno de los directores asintió pensativo. Tiene sentido. Elise parpadeó, sorprendida. Espera. ¿Qué? Otro ejecutivo murmuró algo sobre visión innovadora. Gabriel soltó una risa discreta. Vaya, vaya. Parece que nuestra nueva asistente sabe de lo que habla. Trató de disimular su sorpresa y sonrió. Por supuesto, ese es mi lema. Siempre, crecer. El director financiero anotó la frase. Estaba saliendo de esta. Hasta que, ¡pum! El sonido de un vaso de café cayendo al suelo resonó en la sala. Elise miró hacia abajo. Había golpeado la mesa con el pie y tirado el vaso de uno de los gerentes. El café se derramó por el suelo, goteando lentamente. La sala entera quedó en absoluto silencio.
Contuvo la respiración. Tal vez, si se quedaba completamente inmóvil, nadie lo notaría. Tal vez, si fingía que no había pasado nada, la reunión continuaría con normalidad. Hasta que, Gabriel empezó a reír. Bajito, al principio. Después, un poco más alto. Y antes de que ella se diera cuenta, otros directores también empezaron a reír. Elise sintió que se le encendía el rostro hasta el alma. Genial. Oficialmente soy un espectáculo de comedia. Gabriel todavía reía. Bueno, pediste espuma en tu café. Creo que el universo solo te está devolviendo el favor. Ella bufó. Maravilloso. Soy un chiste andante. No diría chiste. Más bien, entretenimiento gratuito. Ella quería lanzarle la silla, pero probablemente la despedirían por agresión. Así que solo cruzó los brazos y fingió que no estaba muriendo de vergüenza, hasta que Gabriel sonrió de lado. Bien, creo que podemos dar por terminada la reunión. Elise, quédate. Quiero hablar contigo. Genial, eso no podía ser bueno. La sala se quedó vacía, ahora solo estaban ella y él. El multimillonario CEO y su asistente torpe intentó mantenerse tranquila. Él se levantó y caminó lentamente hacia ella. Bueno, felicidades. Sobreviviste tu primer día como mi asistente. Ella puso los ojos en blanco. Y ya quiero renunciar. Él rió. No tan rápido, aún me estoy divirtiendo. Qué bien. ¿Puedo saber exactamente por qué fui elegida para esta tortura? Él se apoyó en el escritorio, cruzando los brazos. Porque me sorprendiste. Ella parpadeó. ¿Qué? Me confundiste con un repartidor, me pediste que te trajera café, me enseñaste a hacer espuma. Ella se sonrojó. Por favor, deja de hablar. Y además, tuviste la audacia de decirme que no sabía hacer buen café. Ella se cubrió la cara con las manos. Por favor, despídeme. Él rió más. No, porque por alguna razón eres la persona más impredecible que ha llegado a mi empresa. Y tengo curiosidad por ver qué más puede pasar. Ella entrecerró los ojos. Eso suena como un experimento social. Tal vez lo sea. Ella suspiró. Genial, ¿así que soy tu conejillo de indias? Él sonrió. No. Pero te puedo garantizar que nunca tendrás un día aburrido. Ella cerró los ojos por un momento, procesando todo. Luego lo miró y dijo, lo único que tenía sentido en ese momento. Necesito un café. Él rió. ¿Con mucha espuma? Con alcohol si es posible. Y así, el primer día de Elise como asistente personal de Gabriel Salvatore llegó a su fin, lo que significaba que el verdadero caos apenas estaba comenzando. Elise no sabía si era una pesadilla o la realidad. Ahí estaba, sentada en la lujosa oficina del CEO, sosteniendo una taza de café que irónicamente Gabriel había preparado. Aquí tienes, sin espuma. Ella entrecerró los ojos. ¿Así que sí sabes hacer café? Él sonrió. Siempre supe. Solo me pareció más divertido verte darme una clase de barismo. Ella bufó. Genial. Además de multimillonario y CEO, también eres un comediante encubierto. Él se apoyó en el escritorio. Prefiero pensar que soy un hombre de múltiples talentos. Elise tomó un sorbo de café, tratando de ignorar el hecho de que realmente lo hacía mucho mejor que ella. Entonces, jefe, ¿qué exactamente tengo que hacer como tu asistente? Él sonrió de lado, con un brillo divertido en los ojos. Básicamente sobrevivir al primer día. Ella frunció el ceño. Eso no es tranquilizador. No debería serlo. Se levantó, ajustó su corbata y tomó algunos papeles. Bien, tu primera misión, organizar mi agenda y acompañarme a las reuniones de hoy. Ella suspiró, tomando la tableta que él le entregó. No suena tan difícil. Él sonrió otra vez. Espera conocer a mi asistente anterior. Ella arqueó una ceja. ¿Qué le pasó? Digamos que está en un lugar mejor. Ella abrió los ojos con sorpresa. Él rió. Es broma. Renunció después de 2 días. Ella tragó en seco. Genial. Eso es súper motivador. Él le dio una palmada en el hombro. Bienvenida al campo de batalla, Elise. Cuando Elise entró a la sala de reuniones, lo primero que notó fue que nadie parecía respirar en presencia de Gabriel. Vamos a hacer un juego con los que solo leen los comentarios. Escriban hamburguesa en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Ahora sigamos con la historia. Los ejecutivos estaban perfectamente alineados, sosteniendo carpetas como si fueran escudos. Cuando Gabriel se sentó, todos enderezaron la espalda y contuvieron la respiración. Ella intentó no reír. Entonces Gabriel la miró directamente. Elise, ¿trajiste los informes que pedí? Ella se quedó helada. ¿Qué informes? La sala quedó en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Gabriel suspiró dramáticamente. Los informes de la asociación con la empresa japonesa. Ella parpadeó. Ah, claro, la asociación. Él cruzó los brazos. ¿Y bien? Ella tragó saliva.
Bueno, en realidad, yo... Y entonces tuvo una idea. Improvisa, Elise. Tomó la tableta y deslizó la pantalla como si estuviera a punto de mostrar algo importante. En realidad, Gabriel, creo que deberíamos reevaluar la necesidad de estos informes. Él arqueó una ceja. ¿Reevaluar? Ella sintió con seriedad. Sí. En tiempos modernos, el exceso de papeleo puede afectar la eficiencia del equipo. Debemos confiar más en el diálogo y la tecnología. Los directores se miraron entre sí, pensativos. Uno de ellos murmuró, «Tiene sentido». Otro asintió, ajustándose los lentes. Tal vez deberíamos adoptar un enfoque más minimalista con el papeleo. Gabriel apretó los labios, tratando de contener la risa. «¿Así que crees que no necesitamos informes?» Ella tragó saliva. «Creo que la comunicación verbal está subestimada». El director de finanzas anotó en su libreta. «Menos papel, más conversación». Interesante. Gabriel finalmente sonrió. «Muy bien, Elise. Acabas de cambiar la dinámica de nuestra empresa». Ella parpadeó. «Espera, ¿eso significa que tenía razón? No, significa que tienes un futuro brillante en la política». Ella resopló. Él rió. «Ahora vamos a la siguiente reunión», y entonces supo que lo peor estaba por venir. Después de la tercera reunión del día, Gabriel le pidió a Elise que atendiera algunas llamadas importantes por él. Fácil, ¿verdad? Error. La primera llamada fue de un inversionista europeo. Elise contestó rápidamente. Gabriel Salvatore Corporation. Habla Elise. Al otro lado, un hombre comenzó a hablar francés a toda velocidad. Ella abrió los ojos de par en par. Bonjour. El hombre siguió hablando cada vez más rápido. Elise empezó a sudar. Trató de recordar sus clases de francés en la preparatoria. Lo único que vino a su mente fue baguette y fromage. Así que, sin muchas opciones, dijo lo primero que se le ocurrió. Oui, monsieur, très important. El hombre se quedó en silencio por un momento. Luego respondió algo que sonó como una pregunta. Elise entró en pánico. ¿Croissant? Gabriel levantó la cabeza de su escritorio, confundido. Ella forzó una sonrisa y le hizo señas desesperadamente pidiendo ayuda. Gabriel tomó el teléfono de inmediato y empezó a hablar francés con fluidez. Elise se hundió en su silla. Cuando él colgó, la miró incrédulo. ¿Acabas de intentar cerrar un trato hablando de pan francés? Ella mordió su labio. Depende. ¿Funcionó? Él negó con la cabeza, riendo. Eres un peligro para cualquier forma de comunicación internacional. Ella suspiró. Qué bueno que me contrataste entonces. Él sonrió. Sí, ha sido todo un espectáculo. Al final del día, Elise pensó que había sobrevivido, hasta que Gabriel la llamó a su oficina. Muy bien, Elise. Sobreviviste tu primer día. Ella se dejó caer en la silla. Y sigo viva. Mira eso. Él rió. Pero antes de terminar, ella cerró los ojos. Por favor, dime que no hay más misiones. En realidad, sí. ¿Puedes traerme un café? Ella abrió los ojos con incredulidad. Él sonrió, satisfecho. Con mucha espuma. Ella se cubrió la cara con las manos. Vas a torturarme con esto para siempre, ¿verdad? Él rió. Definitivamente. Y así terminó el primer día de Elise como asistente, y Gabriel supo que había tomado la mejor decisión. Porque, por primera vez, la oficina no era un lugar predecible. Ahora era un verdadero campo de batalla. Y no podía estar más satisfecho. Elise nunca había tenido mucho contacto con eventos de gala. De hecho, la única vez que estuvo en algo medianamente sofisticado fue en la boda de su prima rica, donde pasó la noche equilibrando bocadillos y tratando de evitar que su vestido barato se rompiera. Por eso, cuando Gabriel mencionó casualmente que la necesitaría en un evento importante, ella asumió que sería algo corporativo, con una mesa de bocadillos regulares y algunas presentaciones en PowerPoint. Lo que no imaginaba era que se trataba de un baile de gala. Solo que cuando bajó del taxi y vio una fila de personas elegantemente vestidas entrando a un salón lujoso con una alfombra roja en la entrada, entendió la magnitud de su error. Se miró a sí misma. Llevaba un vestido floreado sencillo, de manga corta, y un par de tenis blancos porque no quería arriesgarse a torcerse el tobillo con tacones. Mientras tanto, todas las mujeres a su alrededor lucían deslumbrantes en vestidos largos, brillantes e impecables. Los hombres vestían smoking caros, tan bien alineados que parecía un comercial de perfume. Entonces, su mirada se cruzó con la de Gabriel. Él estaba parado cerca de la entrada, conversando con un grupo de ejecutivos, usando un smoking negro perfectamente ajustado, con un porte serio e impecable. Elise sintió una ola de pánico. Era demasiado tarde para huir. Tal vez si corría hacia el otro lado de la calle y tomaba el primer autobús sin mirar atrás.
Pero antes de que pudiera siquiera considerar la idea, Gabriel volteó y la vio. Y entonces supo que ya no había escapatoria. Él caminó hacia ella con una mirada curiosa, analizando su atuendo de pies a cabeza. Ella trató de no sudar. Interesante elección de vestuario, gracias. Es de la nueva colección Desprevenida y Desinformada. Él contuvo una sonrisa. Sabías que era un baile de gala, ¿verdad? Ella forzó una sonrisa incómoda. Por supuesto, pero me gusta causar impacto, ¿sabes? ¿Qué más? Él arqueó una ceja. Ah, ya veo. Viniste como una protesta de moda. Exactamente. Entonces, ¿elegiste los tenis para reforzar tu rebeldía? Sí, y también porque me torcí el pie el año pasado y nunca más confié en los tacones. Él finalmente soltó una risa. Bueno, si la intención era ser inolvidable, lo lograste. Ella suspiró. Genial. Ahora entremos antes de que alguien me confunda con el equipo de limpieza. Gabriel le ofreció el brazo. ¿Lista para enfrentarte a la alta sociedad? Ella tomó su brazo y suspiró. Si tropiezo, finge que no me conoces. Él sonrió. No prometo nada. Al entrar al salón, Elise se dio cuenta de que era aún peor de lo que imaginaba. El lugar era absurdamente lujoso, con enormes lámparas de cristal en el techo, meseros circulando con copas de champán y un escenario donde una orquesta tocaba en vivo. Las personas parecían de otro mundo. Caminaban con posturas impecables, reían con discreción y sostenían sus copas con tanta elegancia que hasta la forma de beber parecía seguir un protocolo que Elise nunca había aprendido. Y fue en ese momento cuando alguien derramó champán sobre su hombro. Soltó un pequeño grito de sorpresa. El mesero, desesperado, se disculpó repetidamente mientras intentaba limpiar su vestido con una servilleta. Elise respiró hondo. No se preocupe. Es solo otro detalle en mi obra maestra del desastre. Gabriel observaba la escena con una chispa de diversión en los ojos. Definitivamente sabes cómo llamar la atención. Ah, gracias. Pero esto es solo el comienzo. Espera a que empiece a bailar. Y entonces se dio cuenta de que ya estaban invitando a los asistentes a la pista de baile. Su estómago se encogió. No, Gabriel arqueó una ceja. ¿No te gusta bailar? Ella miró a su alrededor, observando a las parejas que comenzaban el vals de manera perfectamente sincronizada. Me gusta, pero mi estilo de baile tiene más movimientos aleatorios y menos girar como un cisne elegante. Él contuvo la risa. ¿Y cuál es tu estilo? Ella se balanceó ligeramente de un lado a otro. Algo entre una gallina descoordinada y esos muñecos inflables de las gasolineras. Él rió. Bueno, eso tengo que verlo. No, tienes que olvidar que escuchaste eso. Pero antes de que pudiera escapar, Gabriel le ofreció la mano. Vamos, Elise. Dame este honor. Ella parpadeó. Espera, ¿de verdad quieres bailar conmigo? ¿En público? ¿Donde todos puedan vernos? Él sonrió. Sí, así, si nos hundimos, lo hacemos juntos. Ella suspiró, pero tomó su mano. Está bien, pero si te piso, no puedes despedirme. Trato hecho. Fueron a la pista y Gabriel colocó suavemente una mano en su cintura, guiándola con facilidad. Elise, en cambio, estaba tensa como una tabla de madera. Él lo notó y le susurró. Relájate. Solo sigue mis movimientos. Ella suspiró. Dices eso como si mi cuerpo funcionara tan bien. Él rió. Al principio, Elise intentó concentrarse en la danza, pero después del tercer giro su equilibrio empezó a fallar, hasta que sin darse cuenta pisó el pie de Gabriel. Él hizo una ligera mueca. Ella abrió los ojos con horror. Dios mío, ¿te pisé? Está bien. ¿Cómo que está bien? Necesitas ese pie para dirigir la empresa. ¿Quieres que arruine la economía mundial? Él soltó una carcajada. La economía mundial está a salvo, Elise. ¿Pero mi zapato? Tal vez no. Ella trató de ocultar su nerviosismo con una broma. Bueno, al menos ahora tienes una excusa para sentarte y evitar futuros bailes. O podrías seguir bailando más para compensar. Y entonces hizo algo inesperado. Deliberadamente dio un paso al lado y le pisó el pie. Elise abrió los ojos incrédula. ¿Me pisaste? Él se encogió de hombros. Ahora estamos a mano. Ella lo miró indignada. Eres un monstruo, él rió. Y tú eres un desastre andante. Creo que hacemos buen equipo. Ella suspiró, pero terminó riendo también. Cuando la música terminó, Gabriel la guió de regreso a la mesa. Elise tomó una copa de champán y se la bebió de un solo trago. Él levantó una ceja. ¿Eso fue intenso? Más de lo que esperaba. Él sonrió. Entonces no estuvo tan mal. Ella pensó por un momento y suspiró. No, la verdad es que fue divertido, y sin darse cuenta estaba disfrutando de su compañía, lo cual era un problema, porque Gabriel Salvatore no era alguien con quien se jugara. Pero, por alguna razón, no podía dejar de sonreír.
Y eso era aún más peligroso que pisarle el pie a un CEO multimillonario. Elise no sabía si realmente estaba despierta o si todavía soñaba con el desastre que había sido el baile de la noche anterior. Si era un sueño, era el tipo de pesadilla que merecía ser olvidada para siempre. Sin embargo, el ligero dolor en sus pies, cortesía de los zapatos nada cómodos que usó para la ocasión, y la avalancha de mensajes de su amiga Claire confirmaban la dura realidad. Realmente había hecho el ridículo en vivo, pisado el pie de su propio jefe y de alguna manera convertido el baile en una batalla campal. La peor parte, Gabriel parecía haberse divertido más que nadie. Eso significaba que, en lugar de olvidarla por completo, ahora estaba aún más interesado en provocarla. Cuando Elise llegó a la oficina esa mañana, todos parecían mirarla con una chispa de curiosidad en los ojos. Eso solo podía significar una cosa. «Buenos días, estrella del baile». Cerró los ojos al escuchar la voz familiar de Gabriel desde la puerta de su oficina. Respiró hondo antes de voltear a verlo. «No empieces». Él sonrió divertido. «Pero si no he dicho nada. Tu cara lo dice todo. Es bueno saber que mi expresión comunica tan bien». Ella tomó su taza de café y bebió un sorbo sin apartar la mirada de él. Gabriel cruzó los brazos y se recargó en la puerta. «Hoy tenemos un almuerzo importante. Necesito que me acompañes». Elise frunció el ceño. ¿Desde cuándo los asistentes personales van a almuerzos de negocios? Desde que los ejecutivos se dieron cuenta de que mi nueva asistente trae una dosis inesperada de entretenimiento al día. Ella puso los ojos en blanco. ¡Qué maravilla! Ahora soy la payasa corporativa. No diría payasa, algo más parecido a un tornado ambulante. No sabes cuándo detenerte, ¿verdad? Y tú no sabes cuándo aceptar un cumplido. Ella suspiró, pero sabía que discutir con él era una pérdida de tiempo. Está bien. ¿Qué tengo que hacer en este almuerzo? Básicamente, sentarte, observar y no atragantarte. ¿Eso es una instrucción específica o una referencia a mi historial con la comida? Él solo sonrió. Cuando llegó la hora del almuerzo, Elise acompañó a Gabriel al restaurante más lujoso en el que había estado en su vida. El lugar era absurdamente elegante, con meseros que se movían en perfecta sincronía, manteles blancos y arreglos florales que parecían sacados de una revista de decoración. Se sentó al lado de Gabriel e intentó parecer lo más profesional posible. El problema era que su cerebro tenía un talento especial para convertir cualquier situación normal en un desastre inminente. El mesero trajo los platos y, justo cuando Elise llevó el tenedor a la boca, uno de los inversionistas le hizo una pregunta a Gabriel. No prestó mucha atención a lo que era, porque en ese preciso instante, un pedazo de comida se quedó atorado en su garganta. Se atragantó. Trató de disimular, pero sus ojos empezaron a lagrimear. Se golpeó el pecho discretamente, tratando de despejar la garganta sin hacer ruido, pero solo consiguió llamar más la atención. Gabriel, que ya parecía acostumbrado a sus desastres, simplemente arqueó una ceja. «¿Estás bien?» Ella asintió rápidamente y levantó la mano, pero la verdad era que no estaba nada bien. En su desesperación, tomó el primer vaso que vio en la mesa y bebió un gran sorbo. ¿El problema? No era agua, era jugo de uva. Y justo en ese momento, el inversionista a su lado giró la cabeza para hablar con Gabriel. Así fue como el jugo salió disparado de la boca de Elise y fue a dar directo en el rostro del hombre. El tiempo pareció congelarse. Los demás invitados quedaron completamente en shock. El inversionista, ahora con la mitad del rostro cubierto de jugo morado, abrió la boca sorprendido. Gabriel se llevó una servilleta a la boca para contener la risa. Y Elise, desesperada, entró en modo pánico. «Dios mío, lo siento mucho, no fue mi intención, fue un accidente». Trató de tomar una servilleta para ayudarlo, pero en su nerviosismo, golpeó el vaso de agua que se volcó directo en el regazo del inversionista. El silencio se volvió aún más incómodo. Elise sintió como su cara ardía de vergüenza. Yo puedo pagar la limpieza de su ropa». El inversionista abrió y cerró la boca varias veces, sin palabras. Fue entonces cuando Gabriel, sin perder la compostura, aclaró la garganta y dijo algo completamente inesperado. «Esta es una tradición europea para cerrar acuerdos». Elise se quedó inmóvil. «¿Qué?» Todas las miradas se dirigieron a Gabriel, quien mantuvo una expresión completamente seria. «Es una costumbre antigua practicada por grandes empresarios del pasado, un brindis literal por el éxito de la negociación». El inversionista todavía intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «¿Una costumbre?
Gabriel asintió como si fuera lo más normal del mundo. Exactamente. Elise es especialista en relaciones internacionales y nos ha traído esta práctica a la empresa. Es una forma de demostrar que todos estamos comprometidos en avanzar juntos. Elise casi se cae de la silla. El inversionista se limpió el rostro y respiró hondo. Después de unos segundos, realmente asintió. Bueno, no conocía esta tradición, pero si es parte de la cultura empresarial, Gabriel sonrió. Me alegra que lo hayas entendido. Ahora que ya pasamos por el ritual, ¿podemos cerrar el contrato? El inversionista, todavía un poco confundido, estrechó la mano de Gabriel. Por supuesto. Elise aún no podía creer lo que acababa de suceder. Cuando finalmente salieron del restaurante, tomó a Gabriel del brazo. ¿Acabas de convertir mi desastre en un ritual de negocios? Él rió. Yo diría que acabas de inaugurar una nueva era empresarial. Ella cerró los ojos y suspiró. No sé si sentirme aliviada o más preocupada. Elige ambas. Al día siguiente, la historia ya se había extendido por la oficina. Todos hablaban del ritual europeo y de cómo era un concepto innovador. Elise incluso escuchó a algunos empleados discutir si debían aplicarlo en reuniones más pequeñas. Estaba a punto de corregirlos cuando Gabriel apareció a su lado. Por favor, no arruines esto. Quiero ver hasta dónde llega esta locura. Ella bufó, pero no pudo evitar reír. Eres insoportable, y tú eres un desastre adorable. Creo que estamos empatados. Ella suspiró, pero sonrió. Tal vez, solo tal vez, ser la asistente de Gabriel Salvatore no era tan malo. Siempre y cuando, por supuesto, no implicara más jugo volando. Elise comenzaba a acostumbrarse a la locura que era ser la asistente de Gabriel. Es decir, dentro de lo posible. Su día a día ahora consistía en correr de un lado a otro con una agenda llena, apagar incendios que ni siquiera sabía cómo habían empezado, y claro, intentar mantener su dignidad intacta. Lo que rara vez funcionaba. Pero lo que no esperaba era que el mayor desafío de la semana no fuera un informe atrasado ni un evento desastroso, sino una mujer de tacones altos, perfume costoso y una mirada afilada como para perforar concreto. Elise estaba organizando unos papeles en el escritorio de Gabriel cuando escuchó el inconfundible sonido de unos tacones resonando en el suelo de mármol. Levantó la cabeza y, antes de entender qué pasaba, vio a una mujer increíblemente elegante atravesar la puerta como si fuera la dueña del lugar. Vestida con un conjunto impecable y una sonrisa calculada en el rostro, la mujer se detuvo frente al escritorio y lanzó una mirada evaluadora a Elise. «Debe ser la nueva asistente». Elise parpadeó. «Sí. ¿Y ustedes?» La mujer inclinó ligeramente la cabeza como si la respuesta fuera obvia. «Charlotte». Elise sintió un escalofrío extraño. Ese nombre le sonaba familiar. Y entonces lo comprendió. La ex prometida de Gabriel trató de ocultar su sorpresa y mantener una expresión profesional. «Ah, claro, Gabriel está en una reunión en este momento. ¿Quiere esperar?» Charlotte sonrió de una manera que no parecía nada amigable. «No te preocupes, querida. Siempre encuentra tiempo para mí». Antes de que Elise pudiera responder, la puerta se abrió y Gabriel entró, ajustándose los puños de la camisa. En cuanto vio a Charlotte, su expresión cambió. «Charlotte, ¿qué haces aquí?» Ella sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Necesito hablar contigo. Es importante». Gabriel miró rápidamente a Elise antes de suspirar. «Está bien. Pasa». Charlotte caminó hacia la oficina, pero no sin antes lanzar una última mirada a Elise, como si estuviera evaluándola. A Elise no le gustó nada eso, pero, en lugar de preocuparse, decidió concentrarse en lo realmente importante, terminar su trabajo y, si era posible, evitar involucrarse en cualquier drama. Por supuesto, eso no funcionó. Media hora después, Gabriel salió de la oficina con una expresión que Elise no pudo descifrar. Intentó no parecer curiosa, pero él lo notó. «Sí, sé que quieres preguntar». «¿Yo? ¿Preguntar? Para nada, no me interesa». Él cruzó los brazos. «Elise». Ella mordió su labio. «Está bien, ¿qué quería?» Gabriel soltó un suspiro. «Nada importante, solo revivir el pasado e intentar convencerme de que aún hay algo entre nosotros». Ella arqueó una ceja. «¿Y lo hay?» Él esbozó una media sonrisa. «No». Elise sintió un extraño alivio. Antes de que pudiera responder, Gabriel continuó. «Pero no va a rendirse tan fácilmente». Elise hizo una mueca. «Entonces tienes un plan, ¿verdad?» Él la observó por un momento antes de sonreír. «Lo tengo». El estómago de Elise se revolvió. «No me gusta esto. Ni siquiera has escuchado la idea. Pero ya sé que es algo absurdo». «Bueno, depende del punto de vista». Ella cruzó los brazos. «Está bien. Dilo. ¿Qué quieres?»
Él se apoyó en el escritorio y dijo con calma: «Quiero que finjas ser mi novia». El silencio que siguió fue absolutamente sepulcral. Elise parpadeó lentamente. «¿Qué?». Gabriel mantuvo una expresión seria. «Charlotte no va a rendirse tan fácilmente, y si dejo claro que estoy con alguien más, retrocederá». Elise soltó una risa sin humor. «Ah, claro, porque nada podría salir mal con este maravilloso plan». Él sonrió. «Te pago un bono por las molestias». Ella lo miró por unos segundos. «¿Crees que puedes resolver todo con dinero?». «Sí». «Bueno, tienes un punto», respiró hondo. «Está bien, pero solo por un tiempo, ¿de acuerdo?». «Por supuesto». «Y sin ninguna locura». Él sonrió de una manera que definitivamente no inspiraba confianza. «Define locura». Elise supo de inmediato que había hecho un trato terrible. Esa misma noche Gabriel la llevó a cenar con Charlotte. El restaurante era la definición de sofisticación. Luces tenues, meseros impecables y un ambiente de película romántica que no combinaba en absoluto con Elise, intentando recordar las reglas básicas de etiqueta. Trató de actuar con normalidad hasta que llegó Charlotte. La mujer entró al restaurante como si fuera una celebridad. Su vestido era perfecto, su cabello impecable y su perfume exudaba puro lujo. En cuanto vio a Elise junto a Gabriel, su expresión cambió por un instante, pero enseguida recuperó su sonrisa calculada. «Bueno, esto sí que es una sorpresa». Elise sonrió con la mayor confianza que pudo reunir. «Ah, sí. Gabriel y yo hemos sido inseparables últimamente». Gabriel contuvo una sonrisa. Charlotte inclinó la cabeza. «¿Inseparables? Qué interesante. ¿Desde cuándo?». Elise no había pensado en esa parte. Antes de que pudiera responder, Gabriel entrelazó sus dedos con los de ella. «Desde hace algunos meses, pero decidimos mantenerlo en secreto por un tiempo». Elise trató de no atragantarse. Charlotte la evaluó con una mirada afilada. «¡Qué encantador! ¿Y cómo se conocieron?». Antes de que Gabriel pudiera responder, Elise se adelantó. «Bueno, al principio lo confundí con un barista». Gabriel arqueó una ceja. Charlotte parpadeó. «¿Perdón?». Elise se dio cuenta demasiado tarde de que esa información era mejor haberla guardado. Gabriel decidió divertirse. «Sí, fue inolvidable». Elise bufó. Tenía prisa y parecía un barista normal. Charlotte claramente no sabía qué decir, pero Gabriel no perdió la oportunidad de alargar la historia. «Fue un encuentro memorable. Primero me dio órdenes como si fuera un empleado más. Luego me enseñó a hacer café». Charlotte soltó una risa sin humor. «Bueno, parece que realmente tienen algo inusual». Elise sonrió de manera peligrosamente dulce. «Oh sí, somos únicos». Charlotte miró a Gabriel. «Bueno, espero que estés seguro de lo que haces». Él sostuvo la mano de Elise. «Nunca había estado tan seguro de algo en mi vida». Elise sintió un vuelco en el estómago otra vez, pero esta vez no supo exactamente por qué. La noche terminó con Charlotte saliendo del restaurante con una expresión intrigada. En cuanto quedaron solos, Elise soltó un suspiro. «Te voy a matar». Gabriel rió. «Estuviste increíble. Casi me muero». «Sí, pero al menos moriste con clase». Ella lo miró agotada. «¿Esto ya terminó?». Él sonrió de lado. «Depende». Ella entrecerró los ojos. «¿De qué?». «¿De cuánto tiempo más, Charlotte?». «Siga creyendo en esto». Sintió un escalofrío, porque por primera vez tuvo un mal presentimiento. Este plan estaba lejos de haber terminado, y lo peor de todo, tal vez no quería que terminara tan pronto. Elise tenía plena conciencia de que nada en esta farsa de relación sería sencillo, pero definitivamente no esperaba que las cosas se salieran de control tan rápido. Después de la primera cena con Charlotte, las cosas no solo no terminaron, sino que parecían haberse complicado aún más. En lugar de simplemente aceptar a la supuesta nueva novia de Gabriel y seguir adelante, Charlotte comenzó a poner a prueba a Elise. Y cuando Gabriel anunció casualmente que estaban invitados a una nueva cena, esta vez en un restaurante francés con la presencia de los padres de Charlotte, Elise casi tuvo un infarto. Intentó protestar. «Espera, ¿cenar con sus padres? ¿Estás seguro de que no me estás metiendo en una película de suspenso?». Gabriel solo sonrió de lado, completamente tranquilo. «Relájate, será divertido». Elise hizo una mueca. «¿Divertido para quién? ¿Para mí o para los espectadores que verán mi colapso en vivo?». Él rió. «Estás subestimando tus habilidades». «Ah, gracias. No sabía que hacer el ridículo en público era un talento». Sin embargo, a pesar de sus quejas, no tuvo opción. Gabriel se encargó de conseguirle un vestido elegante, un modelo rojo, ajustado en la medida justa y con un escote discreto pero sofisticado. Cuando Elise se vio en el espejo, casi no se reconoció.
Y así fue como, horas después, estaba sentada en una mesa absurdamente lujosa, tratando de fingir que sabía cómo manejar situaciones sociales de alto nivel. Los padres de Charlotte eran exactamente como Elise los imaginaba, elegantes, serios y llenos de clase. Mientras que la madre tenía un aire refinado, con joyas que probablemente valían más que todo el apartamento de Elise, el padre parecía el tipo de hombre que tomaba decisiones millonarias antes del desayuno. Charlotte, como siempre, tenía una sonrisa calculada en el rostro, y Gabriel a su lado estaba ridículamente relajado, como si todo aquello fuera solo un martes cualquiera. Entonces, Elise, comenzó Charlotte, sirviéndose un poco de vino. Me dio curiosidad tu historia con Gabriel. Dijiste que lo confundiste con un barista, ¿cierto? Elise sintió un escalofrío. Sabía que esa mujer no dejaría pasar el tema. Sí, respondió, intentando sonar natural. Fue un error honesto. Charlotte inclinó la cabeza. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente? Gabriel, a su lado, escondió una sonrisa. Se estaba divirtiendo. Elise quería meterle una servilleta en la cara, pero como eso no era una opción, decidió improvisar. Bueno, estaba teniendo un día terrible. No tenía tiempo, necesitaba café, y cuando entré en la cafetería de la empresa, vi a un hombre muy bien vestido preparando café. En mi cabeza era lógico que fuera un barista altamente calificado. El padre de Charlotte, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó una ceja. ¿Y cómo te diste cuenta de que en realidad era el CEO? Elise soltó una risa nerviosa. Bueno, más o menos le di órdenes. La madre de Charlotte la miró con interés. ¿Órdenes? Gabriel intervino antes de que Elise se enredara más. Fue bastante directa. Me dijo exactamente cómo debía preparar el café correctamente. El padre de Charlotte rió por primera vez en la noche. Interesante. Nadie nunca se ha atrevido a enseñarle algo a Gabriel. Gabriel sonrió. Elise está llena de sorpresas. Charlotte mantuvo la mirada sobre Elise como si estuviera analizando cada palabra. Sin duda. Sorprendente. Elise intentó cambiar de tema. ¿Y ustedes? ¿Cómo conocieron a Gabriel? Charlotte sonrió. Nuestras familias siempre fueron amigas. Crecimos en el mismo círculo social. Gabriel y yo estuvimos comprometidos un tiempo, pero algunas diferencias terminaron separándonos. Dijo eso con una ligereza peligrosa. Elise sintió su corazón acelerarse. Y entonces, como si aquella cena no fuera ya lo suficientemente incómoda, ocurrió el primer gran error de la noche. En un intento de parecer sofisticada, Elise tomó su copa de vino para beber con elegancia. Pero justo cuando el vino tocó sus labios, se atragantó. Al principio fue un pequeño tropiezo, pero luego se convirtió en un ataque de tos incontrolable. Intentó recomponerse, pero terminó tosiendo tan fuerte que el vino se derramó directamente sobre el mantel blanco de la mesa. Silencio. Todos los ojos se clavaron en la enorme mancha roja. La madre de Charlotte parpadeó lentamente. El padre de Charlotte carraspeó. Gabriel se llevó la servilleta a la boca para ocultar la risa. ¿Y Charlotte? Bueno, Charlotte parecía a punto de aplaudir de lo satisfecha que estaba. Elise quería desaparecer. Lo siento. Charlotte tomó un sorbo de su propio vino sin apartar la mirada. No te preocupes. No todo el mundo está acostumbrado a vinos tan refinados. El tono venenoso en la frase no pasó desapercibido. Elise apretó los dientes. Bien, ahora era algo personal. Dejó la copa sobre la mesa y sonrió educadamente. Claro, vinos tan exquisitos pueden ser un reto. Pero ya había probado algo similar, solo que, en este caso, fue en casa de mi abuela. Ella hace vino casero. El sabor es bastante parecido, solo que el de ella cuesta $5. El silencio fue absoluto. Charlotte abrió los ojos con sorpresa. Su padre soltó una pequeña risa. Gabriel bajó la cabeza, probablemente para no reírse. Y entonces Charlotte finalmente perdió la compostura. ¡Qué interesante! ¿Así que realmente crees que un vino barato y este son parecidos? Elise no parpadeó. Oh, sí. Excepto que el de mi abuela tiene un descuento especial si regresas la botella. La madre de Charlotte casi se atragantó con su propia bebida. Su padre parecía genuinamente divertido. Y Gabriel miraba a Elise como si fuera la persona más graciosa que había conocido. Charlotte, sin embargo, no estaba nada contenta. Fascinante. Y entonces llegó el golpe final. Gabriel miró a Elise y sin previo aviso la tomó de la cintura y la besó. El impacto fue inmediato. Elise se quedó paralizada. El beso fue rápido, pero lo suficientemente intenso como para dejar a toda la mesa sin palabras. Cuando se separó, Gabriel sonrió. Solo para asegurarme de que no haya dudas sobre nuestra relación.
Charlotte ni siquiera pestañeó. Sus padres parecían realmente sorprendidos. Y Elise estaba completamente confundida. A la salida del restaurante, aún aturdida, tomó a Gabriel del brazo. ¿Qué fue eso? Él sonrió. Solo cumpliendo mi papel de novio. Ella le apuntó con el dedo. Si vuelves a hacer eso, te juro que... ¿Qué? ¿Me darás otra clase sobre café? Ella resopló. Me vuelves loco. Él dio un paso más cerca. Pero no negaste que te gustó. Elise abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra, y en ese momento supo que estaba en serios problemas. Porque, por más que no quisiera admitirlo, tal vez Gabriel tenía razón, y eso era aterrador. Elise pasó toda la noche intentando entender lo que había pasado en la cena. El beso de Gabriel no salía de su cabeza, y eso la tenía completamente irritada. Él lo había hecho a propósito, claro, para reforzar la farsa y dejar a Charlotte sin salida. Pero el problema no era el motivo. El problema era que por un momento ella no quiso que fuera solo una actuación. Esa idea la inquietó, así que decidió convencerse de que no significaba nada. Gabriel era encantador. Ella estaba demasiado metida en esa mentira y en el calor del momento su cerebro falló. Así de simple. No había nada más. O al menos eso intentaba creer mientras cruzaba la oficina esa mañana. El problema era que Gabriel, como siempre, parecía perfectamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. Entró en su oficina como si estuviera a punto de anunciar un día festivo, le lanzó una mirada divertida a Elise y sonrió. ¿Dormiste bien? Ella entrecerró los ojos. Lo suficiente para planear mi desaparición. Él soltó una carcajada y se recargó en el escritorio cruzando los brazos. ¿Esto tiene que ver con la cena de anoche? Elise soltó una risa sin humor. ¿La cena? Ah, ¿te refieres a esa pequeña humillación pública donde casi me ahogo con vino? Fui interrogada como si estuviera en juicio y al final me besaron sin previo aviso. Gabriel solo sonrió. Exactamente esa. Ella bufó. ¿Lo planeaste, verdad? Él se encogió de hombros. Prefiero llamarlo estrategia improvisada. ¿Estrategia para qué? ¿Para hacerme pasar vergüenza? Estrategia para dejar claro que nuestra relación es real. Elise suspiró y se masajeó las sienes. Ok, dejemos algo claro aquí. Esto es una farsa, ¿cierto? Sí. Entonces, nada de besos espontáneos, entendido, y nada de más cenas con trampas. Eso no te lo puedo prometer. Ella entrecerró los ojos. Gabriel, él solo sonrió de una forma que claramente indicaba problemas en el horizonte. Pero antes de que pudiera insistir, Claire entró apresurada en la oficina, sosteniendo su celular. Elise, ¿ya viste esto? Elise tomó el teléfono y cuando vio la pantalla sintió el estómago caer en picada. Ahí estaba una foto de ella y Gabriel en la cena, besándose. Y justo abajo el titular en letras grandes. El CEO Gabriel Salvatore finalmente confirma su romance. ¿Quién es la mujer misteriosa? Parpadeó lentamente, como si estuviera procesando la tragedia en cámara lenta. Gabriel, por otro lado, parecía muy satisfecho. Bueno, ahora todo el mundo lo cree. Elise levantó la mirada con calma. ¿No te preocupa en lo más mínimo? Él negó con la cabeza. No, solo es un artículo de chismes. Ella se pasó una mano por la cara, respirando hondo. Ah, claro. Solo un artículo de chismes que hará que mi mamá me llame cada 5 minutos pensando que me casé con un multimillonario. ¿Tu mamá lee esas revistas? Mi mamá lee todo, y luego se lo cuenta a mis tías, que se lo cuentan a los vecinos, y después seré el tema de conversación en el mercado. Gabriel rió. Suena divertido. Ella lo miró como si quisiera lanzarlo por la ventana. Te estás divirtiendo con esto, ¿verdad? Él sonrió aún más. Tengo que admitir, es un poco divertido. Elise bufó. Genial. Me alegra que al menos uno de nosotros lo esté disfrutando. Pero lo que ella no sabía era que el problema estaba lejos de terminar. Por la tarde, un mensaje inesperado llegó al celular de Gabriel. Lo leyó, sonrió de lado y se volvió hacia Elise. Charlotte quiere vernos. Elise abrió los ojos de par en par. ¿Qué? ¿Por qué? Dice que quiere hablar. Elise se frotó el puente de la nariz sintiendo que la jaqueca se acercaba. ¿Hablar o planear mi destrucción? Difícil de decir. ¿Y quieres ir? Por supuesto. Ella lo miró incrédula. Gabriel, eso suena a trampa. Él solo sonrió. Por eso vendrás conmigo. Elise consideró sus opciones. Podía huir, podía cambiarse el nombre y empezar una nueva vida en otro país. Pero en el fondo sabía que no tenía opción. Así que, unas horas después, estaba sentada frente a Charlotte en un elegante café, tratando de fingir que no estaba un poco asustada. Charlotte sonrió, pero sus ojos brillaban con algo peligroso. Entonces, Elise, ¿cómo es la vida al lado de Gabriel?
Ella sonrió con cortesía. Muy agitada. Charlotte inclinó la cabeza. Me lo imagino. Puede ser un poco intenso. Elise miró de reojo a Gabriel, que solo sonrió. Diría que intenso es un buen eufemismo. Charlotte jugó con el asa de su taza de té. Sabes, estaba pensando, ya que están tan enamorados, quizá deberíamos planear algo más grande. Elise frunció el ceño. ¿Cómo qué? Charlotte sonrió, demasiado dulce para ser sincera. Una cena con todos los amigos y familiares de Gabriel. Sería perfecto para anunciar oficialmente la relación, ¿no crees? Elise sintió la garganta seca. No tuvo tiempo de responder, porque Gabriel puso su mano sobre la de ella y sonrió. Me parece una excelente idea. Elise abrió los ojos con sorpresa. Charlotte parecía satisfecha. Perfecto. Entonces nos vemos pronto. Y con eso se levantó y se fue, dejando a Elise completamente en pánico. Tan pronto como quedaron solos, ella se volvió hacia Gabriel horrorizada. ¿Te volviste loco? Él rió. Relájate, será divertido. Los funerales son más divertidos que esto. Has sobrevivido hasta ahora. ¿Pero por cuánto tiempo más? Él solo sonrió de una forma que la preocupó aún más. Porque en el fondo, Elise sabía que esa cena sería un desastre épico. Y lo peor, estaba empezando a preocuparse por algo aún más peligroso que Charlotte. Estaba empezando a gustarle la idea de seguir fingiendo. Y eso era un problema mucho más grande que cualquier cena. Elise sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. Desde la cena con Charlotte, su mente era un torbellino de pensamientos caóticos. Trataba de ignorar el hecho de que empezaba a disfrutar demasiado de esta farsa. Pero cada vez que Gabriel tomaba su mano o le lanzaba esas miradas enigmáticas, su corazón daba una ligera voltereta involuntaria. Eso era un problema enorme, porque él era Gabriel Salvatore, CEO multimillonario. Un hombre que podía tener a cualquier mujer y que solo se estaba divirtiendo con esta actuación. Así que decidió que debía hacer algo, lo que fuera. Y así fue como, a la mañana siguiente, apareció en la oficina decidida a tener una conversación seria. Solo que no contaba con que Gabriel ya tenía otro plan. Apenas entró en la sala, encontró a la secretaria riendo. ¿Qué pasa?, preguntó con desconfianza. La mujer solo señaló la pantalla de la computadora. Elise se inclinó para ver y en cuanto leyó el titular de la noticia, sintió que su alma abandonaba su cuerpo. El CEO romántico, Gabriel Salvatore, prepara una sorpresa épica para su misteriosa novia. Tuvo que leerlo 3 veces para asegurarse de que estaba entendiendo bien. Y entonces, como si el universo conspirara para empeorar la situación, el propio Gabriel entró en la sala con una sonrisa satisfecha. Ah, buenos días, Elise. ¿Alguna novedad? Ella se levantó tan rápido que casi tiró la silla. ¿Puedes explicarme qué es esto? Él echó un vistazo a la pantalla, fingiendo sorpresa. ¿Oh, ya lo descubrieron? Vaya, fueron rápidos. Ella entrecerró los ojos. Gabriel. Él suspiró y cruzó los brazos. Ok, lo admito. Puede que haya organizado una pequeña sorpresa. Ella sintió un escalofrío. ¿Pequeña? Relativamente pequeña. Relativamente pequeña tipo, ¿una cena discreta? Él sonrió. Pensé en algo más grandioso. El teléfono de la secretaria sonó, y la mujer atendió rápidamente antes de mirar a Gabriel con diversión en los ojos. Señor Salvatore, llegó el equipo de la florería. El camión de flores está aquí. Elise se quedó pálida. ¿Compraste un camión de flores? Gabriel se encogió de hombros. Quería causar impacto. Lo que quieres es provocarme un infarto. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y una empleada entró, dudosa. Señor Salvatore, la banda que contrató pregunta dónde pueden instalarse. Elise tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. ¿Banda? Gabriel sonrió. Pensé que la música en vivo le daría un toque especial. Elise sintió que la cabeza le daba vueltas. A ver si entendí bien. Trajiste un camión de flores y una banda ¿Para qué exactamente? Él se acomodó la corbata y sonrió. Para declarar públicamente lo enamorado que estoy de ti, por supuesto. Ella se atragantó con su propia respiración. Gabriel, esto es una locura. Él parecía estar divirtiéndose de verdad. Relájate. Será romántico. Ella se llevó las manos a la cabeza tratando de procesarlo todo. Y entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, el teléfono de la secretaria sonó otra vez. Esta vez, la mujer ni siquiera intentó ocultar su risa. Señor Salvatore, su chef privado está en la recepción. Dice que la cena privada está lista para servirse. Elise soltó un sonido que era una mezcla de risa nerviosa y puro desespero. Definitivamente has perdido la cabeza.
Gabriel sonrió de lado. Tengo que asegurarme de que nuestra farsa siga siendo convincente. Ella cruzó los brazos. Lo que necesitas es terapia. Tú también. Pero aquí estamos. Elise intentó pensar en una respuesta, pero la voz de Claire resonó en el pasillo. Elise, Elise, ¿viste esto? Claire entró corriendo a la oficina y le mostró el celular. Y ahí estaba, otro titular absurdo. Gabriel Salvatore prepara una declaración épica para su novia. ¿Será una propuesta de matrimonio? Elise casi se cae hacia atrás. Respiró hondo, se giró lentamente hacia Gabriel y lo miró con los ojos entrecerrados. Si compraste un anillo, te juro que te lanzo por la ventana. Él se rió. Tranquila, aún no. Aún no. Tienes que admitirlo, nos estamos divirtiendo. Ella le apuntó con el dedo. Tú te estás divirtiendo. Yo estoy tratando de evitar que mi madre tenga un infarto. Él parecía completamente tranquilo. Entonces, ¿no quieres participar en la serenata al atardecer? Ella puso los ojos en blanco. Gabriel, voy a... Espera. ¿Serenata? Con violines. Me rindo. Se dejó caer en la silla y se cubrió el rostro con las manos. Por un momento se quedaron en silencio, y entonces hizo algo que ni ella esperaba. Se rió. Se rió de verdad, porque al final de cuentas era lo más absurdo que le había pasado, y por alguna razón extraña le gustaba ese caos. Gabriel se inclinó sobre la mesa y la observó con una sonrisa curiosa. ¿Qué pasa? Ella negó con la cabeza, aún riendo. Nada. Solo me doy cuenta de que realmente no tienes límites. Él le sonrió de vuelta. ¿Y tú realmente disfrutas eso? Abrió la boca para negarlo, pero no pudo. Y eso era lo más aterrador de todo. Elise estaba al borde de un colapso. Siempre pensó que su vida era una serie de eventos desastrosos, pero nada la había preparado para convertirse en el centro de un escándalo romántico internacional. Vamos a hacer una broma con los que solo leen los comentarios. Escribe Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Ahora sigamos con la historia. Desde que Gabriel comenzó con sus demostraciones públicas de afecto, que técnicamente seguían siendo parte del plan, los titulares sobre ellos se multiplicaron como plaga. La pareja más inesperada del año. ¿Gabriel Salvatore realmente encontró a su alma gemela? Fuentes sugieren que un anillo de compromiso podría estar en camino. Todo esto solo habría sido otro problema extraño en su vida, si no fuera porque Elise ya no sabía que era fingido y que era real. Ya no podía decirse a sí misma que todo era solo un teatro. Y eso la aterraba. A la mañana siguiente, después del nuevo alboroto de la prensa, Elise llegó a la oficina decidida a tener una conversación seria con Gabriel. El problema era que él parecía ridículamente relajado para alguien que estaba siendo presionado para casarse. Buenos días, Elise. ¿Dormiste bien? Sintió un nervio palpitar en la sien. No, Gabriel. No dormí bien. ¿Sabes por qué? Porque los periodistas me están persiguiendo. Mi teléfono no deja de sonar. Mi madre me ha mandado 11 mensajes preguntándome sobre la boda, y para empeorar todo, tú sigues actuando como si todo estuviera bajo control. Él sonrió. Pero lo está. Ella perdió la paciencia. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Viste el titular de hoy? Sacó su celular del bolsillo y lo puso frente a él. Gabriel Salvatore fue visto visitando una joyería. ¿Se acerca una propuesta de matrimonio? Gabriel analizó la pantalla con calma y luego se encogió de hombros. Eso. Elise tuvo que respirar hondo para no gritar. ¿Compraste un anillo? No exactamente, solo estaba viendo. Cerró los ojos y se apretó las sienes. Gabriel, dame un solo motivo por el que estabas viendo anillos de compromiso si ni siquiera tienes una prometida de verdad. Él sonrió de lado. Bueno, depende de lo que consideres de verdad. Elise se quedó congelada. La sala quedó en un silencio absoluto. Y entonces, como si el día no fuera lo suficientemente caótico, sonó el teléfono de la secretaria y Claire entró apresurada. Tenemos un problema. Elise soltó una risa nerviosa. Oh, ¿solo uno? Claire suspiró y lanzó una tableta sobre la mesa. Elise miró la pantalla y sintió que su alma abandonaba su cuerpo, porque ahora no era solo la prensa la que estaba enloqueciendo. Charlotte también. Acababa de publicar una foto de ella y Gabriel juntos, de años atrás, con un pie de foto sumamente sospechoso. Algunos lazos nunca pueden romperse. Elise sintió que la sangre le hervía. Gabriel miró la foto con expresión fría. Está tratando de desestabilizar la historia. Elise cruzó los brazos. Vaya sorpresa. ¿Quién podría imaginar que tu exprometida no aceptaría perder tan fácil? Él se giró hacia ella y sonrió. ¿Estás celosa? Ella bufó. No seas ridículo, solo estoy irritada.
Él se acercó con esa mirada divertida y peligrosa a la vez. ¿Irritada? Sí, mucho. Interesante. Gabriel, deja de mirarme así. Así como si me hiciera pensar cosas que no debería estar pensando. Él se rió. ¿Y qué tipo de cosas has estado pensando? Ella sintió que el rostro se le calentaba. No importa. Lo que importa es que tu ex está a punto de causar un verdadero escándalo, y tenemos que resolverlo. Gabriel se frotó la barbilla pensativo. ¿Podría desmentirlo? Sí, podrías. O podríamos hacer algo más interesante. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Él sonrió de una manera que le dio a Elise un terrible presentimiento. Elise, ¿confías en mí? Ella parpadeó. Depende. Si esa pregunta viene seguida de una propuesta de matrimonio falsa, la respuesta es no. Él rió. Relájate. No estoy hablando de matrimonio, todavía. Ella dio un paso atrás. ¿Cómo que todavía? Gabriel simplemente tomó su celular y escribió algo rápidamente. Minutos después, el teléfono de la secretaria sonó. Claire contestó y abrió los ojos de par en par. Gabriel, ¿acabas de invitar a toda la prensa a un evento mañana por la noche? Elise casi se cae para atrás. ¿Qué? Gabriel sonrió con calma. Si Charlotte quiere jugar, entonces le daremos todo un espectáculo. Elise lo miró, atónita. Estás completamente loco. Él sonrió de lado. Y te encanta. Ella abrió la boca para protestar, pero no salió nada. Porque en el fondo sabía que tenía razón. El problema era que todo se estaba saliendo de control más rápido de lo que podía manejar. Y ahora, con un evento lleno de periodistas a punto de suceder, sabía que no había vuelta atrás. Ella y Gabriel tendrían que decidir qué era real y qué no. Y en el fondo, Elise temía que la respuesta fuera mucho más complicada de lo que esperaba. Elise no podía creer que estaba a punto de meterse en otro problema. Después de todos los enredos de los últimos días, Gabriel realmente había organizado un evento para enfrentarse a Charlotte y, por supuesto, alimentar aún más los rumores sobre su supuesto romance. Era oficial. Estaba saliendo con un lunático increíblemente encantador, millonario e inteligente, pero aún así, un lunático. Mientras Claire ajustaba los últimos detalles del vestido que Elise usaría esa noche, su amiga no paraba de reír. ¿Me estás diciendo que literalmente envió invitaciones a toda la prensa y ahora va a hacer un gran anuncio en público? Elise resopló. Sí. ¿Has considerado la posibilidad de que este hombre realmente está enamorado de ti? Ella se quedó helada. Esa idea no debería parecer tan absurda, pero al mismo tiempo lo era. Claire es Gabriel Salvatore, multimillonario, CEO, dueño de la mitad de la ciudad. Y yo soy... yo soy Elise. Claire cruzó los brazos. Elise, tienes que dejar de subestimarte. ¿De verdad crees que este hombre pasaría todo este tiempo fingiendo algo que no quiere? Trató de ignorar el nudo en su pecho, pero en el fondo empezaba a sospechar que Claire tenía razón. Cuando finalmente llegó al evento, Elise sintió como si hubiera entrado en un universo alternativo. Fotógrafos, reporteros e incluso algunas celebridades estaban ahí. Era un verdadero espectáculo, y en medio de todo, Gabriel la esperaba, impecable con un esmoquín negro y esa mirada confiada que siempre la desarmaba. En cuanto la vio, sonrió. «Te ves increíble». Ella se sonrojó levemente pero lo disimuló. «No sé por qué me sigue sorprendiendo. Todo esto está completamente fuera de control». Él tomó su mano. «¿Confías en mí?» Ella respiró hondo. «Esto sigue siendo un gran error, pero sí». Él sonrió y la llevó al centro del salón. El evento estaba a punto de dar un giro inesperado, y Elise no sabía si estaba lista para eso. El lugar estaba lleno, luces brillantes iluminaban el salón mientras los periodistas murmuraban emocionados, las cámaras destellaban sin parar y el murmullo de curiosidad se extendía por todas partes. Elise sentía su corazón latir con fuerza, su mano aún entrelazada con la de Gabriel. Nunca había estado tan nerviosa en toda su vida. «¿Todavía crees que esto fue una buena idea?», susurró mientras caminaban hacia el centro del salón. Gabriel sonrió con esa confianza exasperante. «Absolutamente». Ella respiró hondo, tratando de no parecer desesperada. ¿Qué tenía en mente ahora? La prensa ya estaba alborotada con solo verlos juntos. Después de los últimos titulares que sugerían un posible compromiso, era obvio que esperaban una gran revelación esa noche. Charlotte también estaba ahí, parada al fondo con una copa de champán en la mano y una sonrisa que claramente decía, «Veamos cómo le sale esto». Estaba esperando que se tropezaran con su propia mentira, y de alguna manera, Elise sabía que Gabriel no permitiría que eso pasara.
De repente, Gabriel levantó la mano y captó la atención de todos. Buenas noches a todos. Quiero agradecer su presencia en este evento especial. Pero, más que eso, quiero aprovechar la ocasión para aclarar algo que ha estado circulando en los medios en los últimos días. El silencio se apoderó del salón. Todas las miradas estaban sobre él. Elise contuvo la respiración. Gabriel se giró hacia ella y sosteniendo su mano sonrió de una forma que hizo que sus piernas flaquearan. Elise, desde el momento en que entraste en mi vida, todo se volvió infinitamente más interesante. Nunca había conocido a alguien tan impredecible, tan brillante y tan increíblemente capaz de transformar cada día en una historia completamente nueva. Sintió un nudo formarse en su garganta. Esto seguía siendo parte del teatro, ¿o no? Al principio todo era un juego, continuó él, pero en algún momento dejé de fingir. Los periodistas abrieron los ojos con asombro. Murmullos comenzaron a esparcirse por la sala. Elise sintió su corazón acelerarse. Gabriel se arrodilló frente a ella, y todo el salón contuvo la respiración. Sé que quizá esto sea una locura, dijo, mirándola con esa intensidad que la desarmaba. Pero si hay algo que he aprendido contigo, Elise, es que la vida solo vale la pena cuando uno se atreve a arriesgarse. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Elise estuvo a punto de desmayarse. Esto no estaba pasando. Así que voy a preguntarlo, sin juegos, sin planes y sin farsas. Abrió la caja, revelando un deslumbrante anillo de compromiso. ¿Quieres casarte conmigo? El salón explotó en flashes y gritos de sorpresa. Elise sintió que todo giraba a su alrededor. No podía pensar. Lo único que sabía era que Gabriel la miraba con absoluta sinceridad. Y en ese momento lo supo. Esto ya no era un juego, era real. Sintió una sonrisa formarse en sus labios. ¿Estás seguro de esto?, susurró. Él rió. Elise, nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. Ella soltó un suspiro tembloroso. Y entonces dijo lo único que su corazón ya sabía. Sí. Todo el salón estalló en aplausos. Gabriel se puso de pie y antes de que Elise pudiera decir algo más, la tomó entre sus brazos y la besó apasionadamente. Y en ese instante, nada más importaba. Ya no tenían que fingir. Porque la farsa se había convertido en amor. La propuesta de matrimonio de Gabriel Salvatore se convirtió en uno de los eventos más comentados del año. La noticia explotó en las redes sociales y la frase «Ella dijo sí» apareció en periódicos y sitios de espectáculos en todo el mundo. Pero para Elise, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que estaba realmente enamorada. Jamás imaginó que su vida tomaría un rumbo tan inesperado. Después de todo, hacía solo unos meses había confundido a Gabriel con un barista y lo trató como un empleado nuevo. Ahora estaba comprometida con él, y por más loco que todo pareciera, nunca había estado tan segura de algo en su vida. Los meses pasaron rápidamente y la boda de Elise y Gabriel fue planeada con el mayor cuidado posible. Y cuando finalmente llegó el gran día, fue más hermoso de lo que Elise jamás habría imaginado. La boda se celebró al aire libre, en una propiedad impresionante junto al lago. El cielo azul se reflejaba en el agua cristalina y una suave brisa movía los pétalos de las flores blancas que adornaban el camino hasta el altar. Vestida de novia, Elise sentía que flotaba. «Respira, respira», murmuró Claire a su lado, ajustando los últimos detalles del velo. «Te ves maravillosa». Ella sonrió, sintiendo su corazón acelerarse. «Estoy nerviosa». «Es normal. Estás a punto de casarte con un multimillonario guapísimo y completamente enamorado de ti. Yo también estaría nerviosa». Elise rió, pero la verdad era que nada en el mundo podría haberla preparado para el momento en que los ojos de Gabriel se encontraron con los suyos. Caminó hasta el altar sintiendo una emoción indescriptible. Gabriel la esperaba con una sonrisa llena de amor. Vestido con un elegante traje negro, sus ojos brillando como si estuviera viendo lo más preciado del mundo. Tan pronto como llegó a su lado, él tomó sus manos y susurró. «Estás absolutamente deslumbrante». Ella sonrió, sintiendo las lágrimas amenazar con caer. El oficiante comenzó la ceremonia y cada palabra parecía tener un significado aún más profundo. Y entonces finalmente llegó el momento de los votos. Gabriel la miró profundamente a los ojos y dijo: «Nunca imaginé que el día más increíble de mi vida comenzaría contigo, confundiéndome con un barista. Pero ese fue el momento en que supe que nunca más quería vivir un solo día sin ti». Los invitados rieron suavemente y Elise sintió su corazón derretirse.
Llegaste a mi vida como un huracán, desordenándolo todo, y al mismo tiempo, poniendo todo en su lugar. Soy un hombre mejor porque estás a mi lado, y prometo pasar el resto de mi vida haciéndote sonreír, aunque eso signifique comprar camiones de flores o contratar bandas para tocar música en los momentos más inapropiados. Elise no pudo contener las lágrimas. Respiró hondo antes de decir sus votos. Yo tampoco imaginé nunca que el hombre al que un día le di órdenes sería el amor de mi vida. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Me hiciste darme cuenta de que el amor verdadero es un caos maravilloso y que la vida es mucho más divertida cuando estamos juntos. Prometo amarte incluso cuando tomes decisiones absurdas, y prometo que siempre estaré a tu lado para convertir cada día en una nueva aventura. Gabriel sostuvo su mano con aún más fuerza, sus ojos brillando. El oficiante sonrió. Gabriel, ¿aceptas a Elise como tu esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, con todo mi corazón. Elise, ¿aceptas a Gabriel como tu esposo, para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, 1000 veces sí. Entonces los declaro marido y mujer. Gabriel no esperó ni un segundo. La atrajo hacia él y la besó con pasión, mientras los invitados estallaban en aplausos y lágrimas de emoción. Y mientras se abrazaban, riendo y llorando al mismo tiempo, Elise supo, sin la menor duda, que no había nada en el mundo que deseara más que vivir cada día al lado de ese hombre. La farsa que comenzó con un café, terminó en el altar. Y nunca había sido tan feliz por haberse confundido con un barista. ¿Qué te pareció la historia de Gabriel y Elise? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué calificación le das a esta historia del 0 al 10? Suscríbete al canal y activa la campana para seguir todas nuestras historias. Y aprovecha para ver más relatos emocionantes haciendo clic aquí, en la pantalla final.